Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje al Oeste con Aventuras Totales. Hoy nos adentramos en el estado de Indiana, con rumbo a la ciudad de Indianápolis, la cual es mundialmente conocida por las famosas 500 millas de Indianápolis. Además de visitar ese famoso autódromo, vamos a recorrer las comunidades Amish, un grupo de cristianos conservadores, los cuales viven como en el siglo pasado. No te lo pierdas. Indiana es mayormente un estado rural, aunque cuenta con ciudades muy grandes como Indianápolis. Pero hoy la vamos a pasar de largo. Es que tenemos que ir a donde nos vamos a quedar esta noche y dejar la casa rodante. Aunque solo estaremos a 30 minutos al norte de la ciudad, es una zona bien rural, lo cual nos hace pensar que vamos a poder dormir como angelitos. Ya llegamos a nuestro campamento por hoy y mañana aquí en la zona de Indianápolis, Indiana. Estamos como a unos 25 minutos más o menos de la ciudad, en un Wooddockers Welcome, una casa de un señor que hace camping y que abre la casa para campers como nosotros, que venimos a pasar unos días por aquí. Siempre es de manera gratuita y bueno, estamos en este lugar preciosísimo, con mucha tranquilidad, aunque se escucha un poquito los ruidos de la ruta de allá, pero mira lo que es esto. Encima, como si eso fuera poco, parece que hay como un pequeño sendero y ahorita mismo lo vamos a ir a investigar. Esta sí, pareciera que fuera la entrada al sendero. Está lindo el árbol ese, ¿eh? Mira. Y sí, era un pequeño sendero, no era muy grande, un poquito de moscas de esas que pican, pero bueno, siempre al que le gusta la naturaleza tiene que estar dispuesto a sufrir un poquito las picaduras de los insectos. ¿Qué va a hacer? Esta propiedad que tiene esta gente, la verdad que está preciosa. Tienen plantaciones, creo que eso es maíz, y aquí tienen alfalfa. El clima está muy agradable el día de hoy, están unos 18, 19 grados centígrados, pero bueno, supongo que para diciembre, enero, que es lo crudo del invierno aquí, debe estar bastante frío. Aunque él me decía que en los últimos años ya no hay tanta nieve como solía haber antes. Creo que la cuestión del calentamiento global es un hecho y está pasando por acá también. Bueno, muy linda la recorrida, pero tengo que ir a trabajar un rato y preparar todo porque mañana vamos a ir hasta Indianápolis. Queremos recorrer el circuito de las 500 millas de Indianápolis y otros lugares de interés. Así que nos vemos mañana. Buenos días desde el circuito de Indianápolis, donde se corren las 500 millas. Estamos aquí para visitar el museo y también poder ver la pista. Aunque veo que están en este preciso momento están corriendo, no sé si nos van a permitir, pero bueno, vamos a intentar. Y estamos aquí adentro del museo. Todos estos autos que ven acá son todos ganadores. En algún momento ganaron una competencia aquí en el Speedway. Por aquel lado están los más viejitos, ahora los vamos a ver. Y estos son un poquito más modernos, inclusive veo algunos de Fórmula 1. El museo abrió sus puertas por primera vez el 7 de abril de 1957. Es decir, que tiene 67 años de antigüedad. Aunque sus salones son bien amplios, no son suficientes para exhibir la gran cantidad de autos que posee, por lo cual continuamente los están rotando.
Si sos un fanático del automovilismo, seguro reconocerás muchos de los pilotos, pero ¿quién no conoce al famosísimo y difunto Mario Andretti? Como te habrás dado cuenta, en esta exposición hay para todos los gustos, desde el más antiguo hasta el más moderno. Recientemente se han corrido las 500 millas de Indianápolis y tengo entendido que Canapino, un piloto argentino, participó de esa carrera. Además de coches de carreras, podrás ver ciertos elementos relacionados al automovilismo, como estos uniformes y también un taller mecánico. Increíble, este auto de 1911 estaba corriendo por esta pista. Y ni siquiera tenían cinturón de seguridad. ¡Qué locos! El problema es salir de acá. Entrar es una cosa, pero salir. Muy lindo, pero creo que es hora de ver qué está sucediendo en la pista. ¡Qué rápido que van! Es impresionante. Muy linda la experiencia, la verdad que me gustó muchísimo poder estar acá, no solamente ver todos esos autos, esas leyendas del automovilismo, pero también poder experimentar cuando están corriendo y probando los autos por acá. Ahora sí, nos vamos para el downtown de Indianápolis. Siguiendo la onda con los museos, fuimos a visitar uno perteneciente al Departamento de Bomberos de Indianápolis. Además de poder observar algunas fotografías de época, también hay un par de camiones de bomberos, los cuales son sumamente interesantes. Aunque eran muy bonitos a la vista, no pude dejar pasar el detalle de que son extremadamente rudimentarios. Realmente ser bombero en aquella época era un trabajo muy difícil. Muy lindo, ¿eh? Ahora, qué diferencia con los de hoy en día. Estos de 1940 no tenían cinturón de seguridad tampoco. Bueno, bien pequeñito el museo, pero lo bueno es que es gratis, entonces no cuesta nada venir a ver. Después de la visita al museo, decidimos tomar nuestras bicicletas y darles un poquito de uso. Estamos en el downtown de Indianápolis y ahora estamos al lado del canal. Vamos a recorrer un poco en nuestras bicicletas porque hay bastante para ver. Esta idea me pareció excelente. Un canal de agua en el medio de la ciudad como una zona de esparcimiento. A lo largo del centro de la ciudad podrás encontrar cantidad de edificios antiguos. Uno de ellos nos llamó mucho la atención. Se trata del antiguo edificio de mercado de abastos, el cual hoy tiene un propósito totalmente distinto. Como ya era la hora sagrada del mediodía, decidimos almorzar aquí. Bueno, ahora sí, con la pancita llena. Me parece loco que esto antes era un mercado de frutas y verduras y ahora lo que venden es comidas procesadas. Una buena explicación por la cual engordamos tanto. Y para terminar nuestro recorrido de la ciudad de Indianápolis, fuimos a ver estas casitas de estilo victoriano, las cuales eran un placer para la vista. Muy bien, es hora de regresar a nuestra casa rodante. Bueno, ha sido un día largo hoy, son casi las 10 de la noche e increíblemente tenemos todavía un poco de luz. Estoy disfrutando de las luciérnagas que están por aquí por el campo, pero es hora de irme a descansar porque mañana tenemos otro día largo. Partimos a la mañana hacia el norte del estado de Indiana, donde vamos a visitar las comunidades Amish. Así que esperemos que les guste y nos vemos mañana. En una muy fresquita mañana,
con unos 10-11 grados de temperatura centígrados. Arrancamos para Elkhart, Indiana. Paramos un ratito a descansar, a estirar las piernas. Estamos como aproximadamente a 1 hora de Elkhart, Indiana, que es nuestro destino para el día de hoy. Este es un parquecito que encontramos. No hay absolutamente nadie. Está bonito para parar 15-20 minutos y continuar viaje. Me da bronca que la gente deje basura por ahí, así que voy a agarrarla y la voy a tirar en el cesto de basura. El parquecito está muy bonito, tiene como un sendero alrededor del lago, cual no voy a hacer porque es hora de seguir viaje. Estamos al lado de la ruta, así que para ahí vamos. Y llegamos a Elkhart, Indiana. Estamos ubicados en otro Harvey House, una pareja encantadora que nos abrió su casa para poder estar aquí por 2 noches. Así que nada, vamos a almorzar algo y vamos a ir a recorrer toda la zona. Y nuestra primera parada fue una heladería, pastelería y demás de los Amish, y así que bueno, estoy disfrutando de este helado que está. Hablamos luego. Además del helado, compramos unos quesos y dulces que estaban una delicia. Muy bien, nuestra próxima parada, un viñedo. Me estoy llevando un vinito, a ver qué tal, un Malbec. Vamos a probarlo luego, probablemente esta noche. Y mientras nos vamos adentrando en los pueblos Amish, tengamos en cuenta que a ellos su religión les prohíbe tomarse fotografías o videos. Entonces seremos prudentes, todo de lejitos y sin ofender a nadie. Claro. Como en todas las religiones, hay algunos que no la siguen al pie de la letra. Particularmente aquellos que están en el rubro de restaurantes y hotelería, los cuales viven del turismo. De todas maneras, más allá de reglas y religiones, hemos podido comprobar que los Amish en su gran mayoría son gente encantadora. Además, no podemos negar que es súper interesante ver circular estos carros tirados a caballo en la época de los carros eléctricos. Otra cosa que nos llamó mucho la atención es la prolijidad con que los Amish mantienen sus casas y sus granjas. Todo muy bien organizado y nada, pero absolutamente nada, fuera de su lugar. Increíble la cantidad de sembradíos que hay acá. Hasta donde se pierde la vista está todo sembrado. Se hizo el mediodía y ya nos dio un poquito de hambre, así que ahora vamos a probar comida Amish. Luego de un delicioso y suculento almuerzo, el cual por supuesto nos sacó fuera de la dieta, decidimos explorar un poquito más la zona. Es que este restaurante es estilo casa de campo y tienen en exposición varios elementos del siglo pasado. Entre ellos está esta antigua fábrica de sidra, la cual tiene unas maquinarias que nunca había visto en mi vida. Muy lindo, pero se nos va haciendo tarde y debemos regresar al campamento. Muy bien, terminamos nuestro recorrido de la zona de los Amish. Ya estamos de regreso en la casa rodante. Ahora a prepararnos porque mañana arrancamos hacia Chicago.
Así que con esto damos terminado este episodio. Espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas al canal y como siempre que no te olvides darle a esa campanita que es la que te avisa cuando subimos nuevos videos. Así que muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.